Como prometimos, 20 segundos, estamos tiranos con el tiempo debido a que entramos tarde con los anunciantes nuevos. Estamos ahora con Iván Sánchez, para presentarlo, para darlo a conocer. Iván Sánchez, politólogo de Paysandú, de pura cepa, nuestro, natural, y que, bueno, emprendió los estudios en la Universidad de la República para poder entender el quehacer cotidiano y político de nuestro departamento y del país, por supuesto. Es verdad, es verdad. Tú lo has dicho, gracias por la invitación, buenas noches, a ti, a la audiencia, y bueno, estamos en este rubro. La ciencia política es algo que a mí me apasiona desde muy joven, desde muy adolescente, y bueno, en la política en sí, después descubrí que había una carrera, me hicieron descubrir que había una carrera que se llamaba ciencia política, que es una carrera absolutamente nueva. En el Uruguay no tiene más de 30 años, no hay muchos egresados, no hay una masa crítica de politólogos desparramada por todo el país como para jactarnos de eso, pero bueno, los desafíos también que yo he tomado últimamente de consolidar la ciencia política en la región, ahora a través de otros colegas politólogos, por ejemplo Ernesto Nieto, ¿no? Que estamos trabajando junto a la UDELAR, y bueno, y otros colegas que la idea es esa, consolidar la ciencia política, y bueno, aquellos jóvenes que quieran sumarse a esto, bienvenidos. Desde el punto de vista práctico, la ciencia política, ¿qué nos ayuda como sociedad? Bueno, tiene varias aristas como sociedad. Por ejemplo, en mi caso, la inquietud es la calidad de la democracia, ¿no? Esto es algo que está bien, como toda universidad o todo espacio de pensamiento puede tener una doctrina detrás o una suerte de adoctrinamiento, pero lo que sí nos inquieta mucho es la calidad de las democracias. La democracia, y sobre todo en América Latina, que es un continente desigual, es un continente con una fuerte historia autoritaria. Hablar de calidad democrática, de la seriedad de las instituciones, la convicción de los líderes, los mecanismos de control sobre los gobernantes, eso es algo que creo que la ciencia política puede aportar mucho, ¿no? El trabajo de los poderes, por ejemplo, cómo funciona el Parlamento, qué leyes produce, por qué no las produce, el control sobre los ejecutivos, yo qué sé, la cultura ciudadana, ¿no? Hay varias aristas. Artigas decía, si no me equivoco, en la instrucción en el año 13, promovía una gran constitución para controlar cualquier poder que pudiera emerger, ¿verdad? Es verdad. Me pregunto yo hoy en día, a empezar a esa frase, ¿no? Pensándola a esa frase, ¿qué notas vos? ¿No notas como que una limitación? Digo, por ejemplo, la LUC, ¿no? 500 artículos así. Uh-huh. Bueno, sí, lo de la LUC ha sido muy cuestionado inclusive por la academia, por la ciencia, por los principales politólogos del país, sí, como una suerte no de antidemocrática, porque no sigue los procedimientos democráticos, no viola ningún procedimiento, pero sí es como una suerte de, tampoco, no sé si llamarlo engaño, pero sí de meter 500 artículos. En realidad lo que está haciendo, se está introduciendo cambios, o se está buscando generar cambios que, bueno, que hasta dónde tienen su legitimidad o no, según desde el punto de vista que se mire. Pero el Parlamento produce leyes, ¿y hasta dónde le puede decir la justicia cómo interpretarlas? Bueno, no tiene forma, digamos, ¿no? O sea, a no ser cambiando las leyes, pero y eso también hay que velarlo, porque tampoco está bueno que un parlamento invada el ámbito de la justicia, ¿no? La tripartición del poder, creo, a mi modo de ver, debe mantenerse, porque la democracia en definitiva es la distribución del poder. Cuanto más desperdigado está el poder, más democrático es una sociedad, es un país, tanto a nivel de partidos políticos, de líderes, de fuerzas sociales, pero si se concentra mucho el poder, ya sea por izquierda o por derecha, a mi modo de ver, la democracia siempre está ahí. Yo te preguntaba todo esto de la intromisión, o sea, la construcción, porque no sé si es un problema de las editoriales, de los informativos centrales de que vienen de Capital, que dan una tendencia, una idea de que cada vez están más desdibujados los tres poderes con los cuales nosotros salimos de la escuela, de que eso era el Estado uruguayo, ¿verdad? Bueno, los tres poderes están, no sé si están desdibujados, pero lo que sí hay es, saquemos el poder judicial y vayamos a la relación poder ejecutivo y poder legislativo. En el Uruguay tiene una particularidad que son poderes que se eligen juntos, el mismo día, ¿no? Se cambian, entonces, y funciona lo que se llama la partidocracia. Los partidos políticos son fuertes y funcionan como correas de transmisión, por tanto, tenés partidos en el Parlamento que obviamente van a defender a rajatabla su partido en el gobierno, que o sea en el Ejecutivo, y los que están en la oposición van a tratar de sustituir a ese partido. Entonces, el Parlamento en el Uruguay, digamos, tiene esa forma que no es muy autónomo en el sentido de, por ejemplo, uno ve la mayor cantidad de leyes producidas en este país, o por lo menos en los últimos años, fue con los gobiernos del Frente Amplio, bueno, porque era un partido
que consolidó un poder ejecutivo fuerte, tecnocrático, bueno, con ministros fuertes de legitimidad dentro de sus partidos, pero también tenía mayoría. Entonces, eso permitía mayor cantidad de leyes, ¿no? El Parlamento oficiaba básicamente como mano de yeso, pongámosle. Y bueno, y de alguna manera es eso, lo que buscó también la calle Pou era al no contar con mayorías propias del Partido Nacional, también esto de la ley de urgente consideración le habilita a aprobar las principales políticas antes de que la coalición, digamos, pueda sufrir alguna suerte de fisura. Vamos a eso último. Según encuestas, según comentarios, porque no, la verdad, no puedo citar la fuente, pero el presidente goza, la persona o la institución, la verdad no sabría cómo decirlo, tú me podrás corregir, goza de una muy buena aceptación. Sí, popularidad, digamos. Popularidad, pero uno ve que cada vez renuncia más gente a esa interna, por lo tanto, ¿dónde está la debilidad? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, yo creo que la fortaleza del presidente Uruguay, y creo que todos los países de que están sufriendo esta la pandemia están sufriendo, viviendo esto que la ciencia política norteamericana llamaba el rally around the flag, ¿no? Es como saludando a la bandera, es decir, hay una amenaza externa, en este caso el COVID-19, y toda la atención, digamos, la confianza ciudadana está depositada en quien controla la situación, o quien debería controlar la situación, que por tanto es el presidente, ¿no? Que te dice, bueno, qué hay que hacer con la salud, qué hay que hacer con la educación, si hay que reglamentar, si no hay que reglamentar, digamos, si hay protocolos, si no hay protocolos, todo eso lo maneja un gobernante. Por tanto, hay una cierta confianza, o se deposita una cierta confianza en quien debería controlar la situación. Entonces, ante esa amenaza externa. Eso que está explicando un poco esta alta popularidad de la calle, y lo que yo también veo es que Uruguay eligió el camino del medio, ¿no? E involucró a la ciudadanía también en esto de gestionar la pandemia. Uno mira a Brasil, hizo, digámosle, una gestión liberal o absolutamente liberal de la crisis. O sea, acá no pasa nada, cada uno sálvese quien pueda, ¿no? Y le está yendo mal. A Argentina, el otro, extremo absoluta, tenés que por día, chequearte, digamos, te piden si estás en la calle, para dónde vas, hay un control, y tampoco le está yendo bien. Y Uruguay en el camino del medio, ¿no? Exhortando a la ciudadanía, dentro del gobierno en algunos casos controlando, en otros casos no, pero no le está yendo tampoco mal, digamos, no estamos ante una crisis de pandemia. Entonces yo creo que esos dos factores es lo que está explicando la popularidad del presidente. Luego los pormenores, digamos, de la renuncia tendrán que ver con, supongo, más que nada con arreglos internos sobre roles en el gobierno, ¿no? Es un gobierno que a ver, muy fuerte en la figura del presidente, ¿no? Y eso puede tal vez molestar a algunos actores que tenían otras expectativas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, no se convoca muy poco al Consejo de Ministros, por hablar, ¿no? Que es una figura del Ejecutivo. El Ejecutivo funciona con presidente actuando vis a vis con un ministro o en Consejo de Ministros. Esas son las dos figuras que asume el Poder Ejecutivo en el Uruguay. No es como en el presidencialismo duro. Entonces, eso creo que el presidente no está convocando mucho un Consejo de Ministros, más que en algunos anuncios de prensa, pero las tomas de las decisiones pasan básicamente por él. Entonces, eso creo que puede estar generando algún ruido en la interna de la coalición. Me meto en tu rubro medio como que sin saber, pido disculpas. Pero no, en la última campaña nacional se puede decir de que al Frente Amplio le costó trasladar, ¿no?, ese prestigio, esa credibilidad que tenía el presidente a su candidato. Puede pasar lo mismo ahora, hablando de las departamentales, ¿no? Luis Lacalle Pou, con un alto porcentaje de aceptación, ¿cómo lo traslada hacia los distintos alfiles que tienen las departamentales? Sí, bueno, el cómo... Sí es posible. Sí, bueno, el cómo, yo creo que, por ejemplo, la última venida del presidente, de alguna manera, mostró eso también, ¿no? De que trató de transmitir presente, bueno, inaugura un barco, inaugura una ambulancia por venir, ¿no? Se está mostrando como un presidente muy territorial, muy cercano, y eso es muy le juega a favor, ¿no? Porque tiene que ver con codearse o arrimar su persona, su figura con los liderazgos locales, ¿no? Entonces eso le juega muy a favor. Y además hay otra cuestión que, bueno, que la ciencia política nacional ha no criticado, pero sino que identificado como problema, la cercanía que hay entre las elecciones departamentales y nacionales, ¿sí? Entonces, supongamos que se daba en mayo, que no había pandemia, se daba en mayo,
las elecciones departamentales se dan en lo que se llama luna de miel con el presidente, ¿no? O sea, la luna de miel es cuando estamos recién enamorados, ¿no? La ciudadanía y el gobernante están enamorados. Hasta ahí no hay problema. Entonces, justo en ese momento de amor, por llamarlo así, se dan las elecciones departamentales. Entonces, eso hace obviamente mucha incidencia de lo nacional sobre lo departamental. Ahora con la pandemia la pelota se tira para adelante, pero sin embargo sigue funcionando una luna de miel, lo que hablábamos recién, o sea, un presidente que estamos ya finalizando julio y sigue con un alto nivel de popularidad. Digamos, si logra el presidente de la República, el presidente de la calle, estirar su popularidad, obviamente va a jugar a favor de los candidatos de su partido en los distintos departamentos. Sobre todo en aquellos que tienen chances de pelearla, o de ganarla, o de retenerla. Supongo que no es necesario que el presidente juegue fuerte en un escenario donde su partido es predominante. Por ejemplo, San José, Tacuarembó, Cerro Largo. Ya en escenario donde hay competencia electoral, donde la rotación en el gobierno es una probabilidad real, creo que ahí es donde puede ser más útil su figura, su popularidad. Igual ahí habría que ver qué pasa con el Congreso de Intendentes, ¿no? Estamos hablando que este Congreso se está reuniendo para discutir el recorte de recursos para las intendencias, que es general. Por lo pronto se le ha pedido una chica importante, se le traslada un recurso, se le traslada obligaciones a la intendencia que no se sabe si recursos van a tener, como por ejemplo lo dijo el MIDES con el Uruguay Trabaja. Sí. Entonces creo que ahí hay ¿cómo es que se dice? Una desinteligencia. Si la idea era trasladar algo de prestigio, creo que ahí como que le jugó en contra. Iván Sánchez, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. A ver, tratemos de ayudar a algún tipo de reflexión del panorama que se nos acerca. De cara a mayo, en Paysandú, decís vos. De cara a septiembre mejor, porque si no, nos va a faltar un año y pico. De cara a septiembre. No, yo creo que es un escenario que tiene continuidades y cambios, ¿no? Las continuidades son que Paysandú sigue siendo un sistema de partidos competitivos, ¿no? Donde la rotación en el gobierno es una probabilidad, no hay un partido que aún domine. La otra continuidad tiene que ver con que todo el elenco político de los dos principales partidos, Nacional y Frente Amplio, han aprendido una cosa o dos cosas, que es que tienen que ir con 3 candidatos y esos 3 candidatos deben cooperar, ¿sí? Y bueno, y como principales cambios yo lo que veo es esto de la postergación, ¿no? Como novedad, y la imposibilidad de que los candidatos y los partidos hagan las tradicionales formas de hacer política, ¿no? Actos, cercanía, puerta a puerta, sino que está jugando muy fuerte las redes sociales. Eso es como una novedad. Y la otra novedad es también la aparición, que no es una novedad propiamente de las departamentales, pero sí que se reproducen, que se repiten en las departamentales, que tienen que ver con la atomización del sistema de partidos, muchos partidos más, ¿no? Tenemos a Cabildo Abierto, tenemos Partido de la Gente, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Unidad Popular, PERI, Partido Digital, ¿no? Tenemos un partido bastante atomizado desde el punto de vista técnico que se usa, ¿no? O fragmentado, muy fragmentado. Entonces eso hace que, bueno, cómo se van a comportar los electores de esos distintos partidos, también va a estar interesante leerlo, ¿no? Igual, septiembre, el que gana, gana. No hay balotaje, no hay segunda vuelta. Sí, ¿no? Bueno, ahí está la parte del análisis rico, ¿no? Digamos, tiende a reducirse el número efectivo de partidos de la nacional a departamentales justamente porque no hay segunda vuelta, ¿no? Vos sos un votante, supongamos Colorado, que sabés que tu partido no va a ganar en primera vuelta, pero tenés la posibilidad de votarlo para asignarle a un parlamento o parlamentarios y después votar a tu segunda mejor preferencia en las nacionales. Eso no se da en las departamentales. Se juega todo en primera vuelta, como tú decías. Entonces, ¿cómo se comportan los electores de esos partidos? Por lo general tienden a traccionar, los partidos grandes a traccionar y a centralizar las votaciones. Por tanto, es de esperar que los partidos chicos voten inclusive menos. De hecho, lo muestran los resultados anteriores de las últimas elecciones, tiendan a votar menos que lo que votan en las nacionales. Bueno, debemos agradecer la visita, creo que bastante gráfica en algunos aspectos, muy completa. Tengo que mirar esta cámara, me olvido, disculpen. Agradecer la visita entonces. Ya, lo vamos a invitar otra vez más porque esto no termina acá. Va a haber que explicar muchas cosas de aquí en más porque la pandemia tiene que terminar para que pueda haber campaña electoral. Porque sí, muchas redes sociales, pero el tema de estar cerca uno del otro, todos lo van a querer hacer. Así que Iván Sánchez, muchas gracias por haber venido. No se vayan, tenemos un pequeño aviso, ya tenemos la invitada en el set. Así que muchas gracias, Iván.
Gracias a ustedes por la invitación. No sé si hay posibilidad de algún saludo, ¿no? ¿O ya cortaron? No. Director, dele un minutito de seguro. No, bueno, un saludo a la familia, un abrazo grande y bueno, a mis hijos que me vieron, que les mando un saludo porque están ahí en Facebook. Y bueno, y a mi cuñado también, que es gran jugador de ajedrez, que va todos los días ahí a jugar una partida conmigo. Vamos a publicidad, director. Muchas gracias.